Bueno, hoy vamos a continuar con la fe de Moisés y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 19. Y dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando lo mismo, los egipcios fueron ahogados. Recordemos que éxodo significa salida, partida. Y es que realmente cuando Dios llega a la vida de nosotros, nos muestra la salida y nos muestra que realmente tenemos que salir para poder ser libres. Los israelitas, Dios había llegado a la vida de ellos por su clamor, porque ellos habían clamado a Dios para que los libertara. Y realmente Él se había provisto de un hombre como Moisés para liberar a su pueblo. Y éxodo significa eso, significa salida, partida. Yo voy a dar un pequeño recorrido de cómo Moisés empieza su misión. Recordemos que ya él llega a Egipto, trae una advertencia para Faraón, pero Faraón rehúsa la libertad de Israel. Faraón recrudece la opresión sobre los israelitas, pero Dios le promete a Moisés que realmente él va a liberar al pueblo. Y encontramos, seguido a esa promesa, que el Señor manifiesta sus señales milagrosas a través de las 10 plagas. El propósito de las 10 plagas era demostrar a los israelitas la fortaleza de Dios y mostrar a los egipcios la incapacidad de sus dioses. Dios quería también mostrar que en la mano de Moisés era como un símbolo del brazo de Dios extendido. Y es que Dios extiende su mano a través de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que Él quería que tanto los egipcios como los israelitas vieran era a través de la mano de Moisés, Él mostrar que la mano de Él estaba extendida para ayudarlos. Y dejar en claro que el autor de la derrota de los egipcios era realmente Él. Después de eso miramos la institución de la Pascua que Nidia nos compartió tan hermosamente y que todos pudimos entender. Y miramos el símil como Cristo también cumplió con todos estos requisitos y fue el Cordero perfecto y el Dios inmolado, quien liberó a su pueblo de la tiranía, también del pecado. Miramos que a través de ese estudio, que realmente las obras de los israelitas, de los creyentes, no tuvieron nada que ver con la liberación de Dios, así como tampoco la sangre de Jesucristo y la expiación de Él en la cruz del Calvario tuvo que ver nada absolutamente con nosotros. El mérito realmente fue la sangre, lo que hizo el mérito, la sangre de aquel cordero derramada y la sangre de Cristo derramada. La sangre fue lo que autorizó que el ángel de la muerte pasara de largo, y no fue nada más. La sangre hoy autoriza que nosotros seamos limpios de todo pecado y que en la sangre de Cristo nosotros somos salvos y somos libres de toda condenación. Nos habla también por primera vez en ese aparte sobre la levadura, que significa como todo lo malo. Por primera vez la Biblia nos habla de la levadura, y la levadura significa todas esas cosas malas que hay en nuestra vida y que el Nuevo Testamento nos habla de ellos
en Lucas 12:1 como la hipocresía, el racionalismo, la mundanalidad, la mala conducta, la falsa doctrina. Y prosigue con la consagración de los varones, que es una partecita que quiero reflexionar un poco. Después de eso, nosotros vemos cómo el Señor le dice a Moisés que consagre los varones. Y esa consagración tenía un propósito y era para que ellos fueran santificados, y tenía también una razón, y era porque él deseaba realmente que el pueblo de Israel que estaba saliendo de la esclavitud pudiera entender que para caminar con Dios era necesaria una verdadera consagración, era necesario también destinar tiempo, era necesario realmente apartar lo mejor de nuestras vidas para Dios. Y por eso él habla, vamos a leer, en el versículo del 1 al 3, dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto del hombre como del animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Esto nos está hablando de que el Señor estaba también demandando como lo primero, y es que Dios debe ocupar en nuestra vida el primer lugar. Él está diciendo: apártenme el primogénito, apártenme lo primero de los animales, lo perfecto. Y es que Dios demanda de nosotros siempre, y siempre demandará el primer lugar en nuestra vida. Muchos en algún momento hemos luchado para darle, yo creo que no hay una persona en este mundo que no haya de verdad querido, después de conocer a Dios, darle el primer lugar, pero siempre estamos luchando con que todas las cosas compiten con Dios por el primer lugar. Y realmente esa es la lucha del ser humano, darle a Dios el lugar que Él reclama y lo mejor que debe ser para Él y que Él merece. Porque la mayor parte de nuestra vida realmente nosotros la pasamos dedicada a nuestros intereses personales y a nuestro ocio. Y la vida se nos va en eso, en los intereses personales, y cuando vamos a ver, la vida se nos fue. Y para los que tenían el corazón simplemente puesto en esta tierra y en los tesoros de esta tierra, pues allí quedó su vida y allí quedó su corazón. Esto nos hace también mirar que Dios demanda un orden divino, y que Dios constantemente, a través de cada parte de la Escritura, Él nos muestra la manera de cómo no perder lo que nosotros hemos ganado. Lastimosamente yo me quedo pensando, ¿por qué a nosotros nos da tanta brega entender eso? ¿Por qué nos da tanta brega entender que es tan sencillo, que es más sencillo darle el lugar a Dios y conservar el resto de las cosas en un orden divino? Porque lo que hace que nosotros perdamos lo que ganamos es que nosotros vamos en pos de lo que ganamos, y lo que ganamos nos ha quitado a Dios. Y resulta que cuando Dios es el centro, es el primero de mi vida, Él es el que viene y protege todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. Cuando yo lo saco literalmente del primer lugar, y hay un Dios que va
enfrente de mí que no es Dios, que puede ser el dinero, que puede ser un afecto por cualquier otra persona, que puede ser el deseo de poder y representado en tantas cosas, nosotros estaremos literalmente perdiendo lo que ganamos, porque cualquier cosa que vaya delante de nosotros guiándonos hará que nosotros, como está en desorden, hará que nosotros suframos pérdida. Los israelitas acaban de salir de Egipto, donde por años estuvieron cautivos, y el Señor Jesucristo ha hecho lo mismo por ustedes y por mí. Nos libera de la esclavitud del pecado, nos salva, Él nos pone en libertad. Y eso es realmente glorioso. Nosotros miramos que para ellos esa Pascua significó una fiesta, pero para nosotros nuestra Pascua es Cristo y lo estábamos recordando, y Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha salvado y nos ha puesto en libertad. Hemos sido comprados a precio de sangre preciosa, a un precio demasiado alto. No fue ya la sangre de un animal, sino la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 14 nosotros vamos a encontrar que los israelitas ya cogen la ruta y ya vamos a empezar a vivir como la partida, realmente ese éxodo, esa partida de ellos de Egipto para llegar al monte de Sinaí, y encontramos varios eventos importantes en la salida mientras ellos salen de Egipto hacia el monte. Lo que primero encontramos es la aparición de la gloria de Dios, y es que recordemos que a mí me parece esto glorioso, porque cuando ellos, después de aquella demanda que Dios les hace a través de Moisés, de que consagren a los primogénitos, nosotros vamos viendo que Dios va estableciendo órdenes divinos en el pueblo que va entregando su vida al Señor y el pueblo que se va a constituir en su pueblo y que Él va a guiar y que va a entrar bajo su cobertura. Primero les demanda que los primogénitos, les demanda que Él sea lo primero y que le den lo más excelente. Y luego vemos a Dios y su gloria y su presencia divina en la partida del pueblo de Israel. Inmediatamente ellos salen de Egipto. Lo primero que se manifiesta para ellos es el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Ningún pueblo ha participado de algo tan glorioso como lo que ellos vieron, y era la gloria de Dios patente. Dice la Escritura que era una nube que los guiaba en el día para taparles el sol y una antorcha que los guiaba en la noche. Y para los que tienen Biblia y quieren leer, vamos a ir a Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto marca la primera aparición de la gloria de Dios y nos hace meditar en algo, y es que la presencia de Dios siempre va adelante. Y esto nos lleva a un mensaje, y es que cualquier cosa que va adelante es lo que va guiando nuestra vida. Y realmente Dios espera que nosotros siempre lo pongamos de primero. Dios espera que nosotros no pongamos dioses ajenos delante de nosotros, sino que Él sea el que guíe realmente nuestra existencia. Es por eso que a veces nosotros nos perdemos y fracasamos y pasamos y ganamos y volvemos y perdemos y volvemos a ganar y volvemos a perder, porque nosotros somos olvidadizos y realmente
cuando algo en nuestra vida se constituye en lo primero, antes que Dios, eso hará que nosotros suframos pérdida. La pérdida a veces de las cosas que nosotros estimamos. Y eso fue lo que Dios también le enseñó a Faraón cuando le tumbó sus dioses ajenos. También me llevaba a recordar cómo en la parábola de Jesús como el pastor, dice que el pastor guía a sus ovejas y que sus ovejas le siguen y que a ellas él llama por sus nombres. Y es hermosa aquella figura de Dios siempre guiando, porque realmente cuando la Escritura nos habla de un pastor, nos habla de un pastor que va adelante y que las ovejas le siguen. Porque nosotros podríamos tener la imagen de un pastor que va detrás como dando rego a las ovejas para que las ovejas no se le pierdan. Pero realmente cuando nosotros vemos la imagen de los pastores de Israel, las ovejas siguen al pastor. Él va adelante y las ovejas le van siguiendo. Y dice el Señor que a todas las guía por sus nombres. Las llama por sus nombres. También dice la Escritura, y Jesús dice que el que quiere venir en pos de él, y aquí vemos la figura de un pastor que anhela que lo sigan, pero que lo sigan en libertad. Dios no quiere que nadie lo siga a la fuerza, ni que nadie lo siga por temor, ni que nadie lo siga por imposición de hombres, sino que realmente nosotros lo sigamos porque lo amamos. Y es esa la figura que nos da también esta gloria de Dios, este Shekinah que siempre va delante de ellos, que los cubre, que no se aparta de ellos ni de día ni de noche. Y esto me lleva a pensar en un versículo que dice que Dios no se fatiga, que Dios nos guarda, que Dios no duerme. Porque a veces nosotros estamos pensando que corremos en algún momento peligro, pero miremos que la presencia de Dios nunca se aparta, que la presencia de Dios está con nosotros de día, que la presencia de Dios está con nosotros de noche. Y que aparte de la Escritura nos mostrará que ellos van en un inicio a un lugar que es inhóspito, a un desierto, y empieza con un desierto, a un lugar que hasta el mismo Moisés tuvo que haber visto que era terrible pasar por él, el calor, la fatiga que podría producir. Para nosotros el desierto son los momentos difíciles y ellos empiezan aquella salida y aquella partida de Egipto, la empiezan cruzando un desierto y esto nos lleva también a reflexionar que no importa si nosotros estamos pasando por un desierto, Dios ha prometido estar con todos nosotros. Estar con nosotros de día y de noche, estar en los momentos difíciles y en los momentos de alegría de nuestra vida, Dios siempre estará. Ellos atravesaron aquel lugar sin sufrir ninguna quemadura por causa del calor abrasador, porque Dios había tapado el calor del día. Y en las noches era el calorcito para ellos y la luz que estaba sobre cada uno de los israelitas. Aquella nación tuvo algo realmente poderoso y era poder ver al mismo Dios, y uno no puede entender cómo lo veremos en la parte de la Escritura, cómo ellos no lograron corresponder a Dios
de la manera correcta. ¿Cómo es posible que uno vea? Hoy nosotros nos preguntamos cómo es posible que la gloria de Dios se haya manifestado a ellos y que ellos no le creyeron. Dios realmente se hace visible para pasar con ellos todo el tiempo y ellos deciden como ignorar la presencia de Dios. Y recordemos Isaías 43:2 que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán y la llama arderá en ti. Y yo quiero que nosotros de verdad recordemos en este tiempo de tanta crisis que Dios promete estar con nosotros. En tiempos donde tantas personas están sufriendo de diferentes maneras aflicción, enfermedad, muerte, escasez y de tantas maneras tribulación, tristeza, por todo lo que estamos viendo, el Señor ha prometido, al igual que a los israelitas, tal vez hoy para nosotros no es visible el Shekinah de Dios, pero sí es palpable que dentro de nosotros está la gloria de Dios y es algo más fuerte y más poderoso, que ha prometido estar con nosotros pasando por las aguas para que no nos aneguen. Hay algo importante que nos muestra de la fe esta parte de la Escritura, y es que Dios no nos está diciendo que no vamos a pasar por momentos difíciles. Él está diciendo realmente que Él va a estar con nosotros. En el Salmo 121:3 dice, no permitirá que tu pie resbale, no se dormirá el que te guarda. En la parte B miramos primero en la presencia del Señor y en la B la persecución de Faraón. Y aquí es donde nosotros vemos un pueblo en crisis. Faraón se lamenta de la acción de haber permitido que Israel marche y que Israel se le vaya. Y nosotros decimos, ¿pero qué es esto? Este hombre es un hombre bastante, pero bastante obstinado. Y miremos en el versículo 5 del capítulo 14, y dice, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron, pero ¿qué locura hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar para nosotros? Y esto nos muestra, yo quiero remitirme de pronto a la aplicación que esto tiene para nuestras vidas. Para ellos, Faraón era la figura de la esclavitud. Egipto fue la tierra del sufrimiento, la tierra donde ellos fueron subyugados. Pero para nosotros, nuestro Egipto son las cargas de opresión que a veces vivimos. Nuestro Egipto es la subyugación, es el dominio que a veces quiere ejercer Satanás sobre las personas, la depresión, la angustia, la tristeza, la esclavitud laboral con una mala paga, la ruina, la destrucción. Y salir de la esclavitud cuando nosotros llegamos al Señor, mis amados, no es fácil, como tampoco fue fácil para ellos. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, están esclavas de una adicción y hay muchas personas que quieren salir de su esclavitud y de las cosas que los han hecho cautivos, que los hacen tristes, que han significado realmente un motivo de tristeza para sus vidas durante muchos, muchos años. Y cuando llegamos al Señor, nosotros nos encontramos con que tampoco es fácil. Y me preguntaba si algunos de nosotros no nos hemos preguntado que la mera intención para salir de la esclavitud no basta.
que necesitemos realmente la intervención de Cristo en nuestras vidas, el tener a Cristo realmente como un centro en nuestra existencia para poder romper las cadenas, para poder que Cristo pudra los yugos que han afligido nuestra existencia. Así que hay muchas personas que, por ejemplo, afuera nosotros los vemos que tienen muchas buenas intenciones de, por ejemplo, salir del alcoholismo y usan muchos métodos para salir de su esclavitud. Pero dice la Escritura que si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Los métodos solos no sirven. Necesitamos a Cristo como los israelitas necesitaron a Dios para salir del yugo de la esclavitud de Faraón. Así nosotros necesitamos a Cristo para salir a la libertad. En el versículo 6 dice, Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Y todo esto tiene una misión y es porque aquí Dios se va a glorificar y va a enterrar realmente a los enemigos de Israel. Realmente los enemigos de Israel ya no van a ser sus enemigos. Y nosotros no podríamos entender por qué llegamos hasta este punto, porque Dios no los exterminó a través de las plagas, y era que toda esta gloria y toda esta magnificencia era necesaria que Dios la mostrara tanto al pueblo de Israel como a los egipcios. Faraón enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Por eso, miren, mis amados, no nos desanimemos cuando hay momentos en nuestra vida que uno dice, pero ¿qué está pasando? Si pensamos que en algún momento las cosas como que ya estaba todo listo, como que mi vida ya iba a salir a la libertad y después, y como que otra vez me devuelven. Insistamos, persistamos y no desistamos. No permitamos que en nuestra vida de verdad haya un retroceso. Vamos para adelante, porque recuerden todas las veces que el pueblo de Israel fue devuelto. Pero hasta que Dios dio la victoria y llegamos al punto en donde nosotros vamos a ver toda esa gloria de Dios. Entonces vemos a Faraón que va detrás de ellos con un ejército de 600 hombres y los mejores carros de guerra y todos los demás carros, o sea que esta vez fue aún la persecución más fuerte y fue todavía de un mayor impacto. Poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolo, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Entonces realmente nosotros no nos podemos espantar de que los israelitas tuvieron miedo, porque realmente la escena que ellos estaban viviendo iba a tocar sus emociones. Y es que la fe tampoco está relacionada con que es que a mí me está faltando la fe porque tengo temor. Realmente es que hay cosas en nuestra vida que pueden llegar y atemorizar. Cosas en la salida nuestra del cautiverio hacia la tierra de bendición que pueden causar temor. Y ellos tuvieron miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Y recuerden de todas maneras que Dios había hecho presencia. Faraón se propone caer sobre ellos y capturarlos de nuevo en el desierto, y encontramos la desesperación del pueblo y un deseo de rendirse. Hay dos aspectos que encontramos en el pueblo de Israel en aquella salida, y es que ellos entran en una franca desesperación y
Y no podemos emitir en ese momento tampoco un juicio, aunque tan tremendo, que ellos sí tenían la gloria de Dios visible. Y nosotros tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros, y ellos tuvieron miedo y nosotros también hemos experimentado miedo en esos momentos difíciles, en esos momentos donde hemos visto en puertas cerradas, hemos visto a un ser querido que no se ha aliviado, hemos visto en algunos momentos las puertas realmente cerradas como Israel las vio. Ellos entraron en desesperación y en un deseo realmente de rendirse. En el versículo 11-12 dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y esto aquí es realmente impactante, porque aquí nosotros vemos realmente cómo ellos tienen deseo de rendirse y están pensando que hubiera sido mejor quedarse allá a tener que vivir un momento como estos, pero también están diciendo algo que no es real, porque ellos habían clamado a Dios para que los libertara. Pero ¿qué estaban esperando ellos? Que los libertara de la manera como ellos querían que los libertara, que todo fuera fácil, vámonos, que fuera como una hechizada, que yo salí de Egipto y caí en la tierra prometida. Pero realmente la liberación del pueblo de Egipto, más que una liberación de sus cuerpos, Dios iba a trabajar con la libertad de Egipto en el desierto para hacer de ellos un pueblo realmente libre, para sanar sus corazones del cautiverio que había sembrado Egipto en ellos, para hacer de ellos hombres realmente dependientes de Dios y hombres que pudieran ir y poseer la tierra prometida sin tirarse la tierra prometida, porque ellos iban a llegar con una mentalidad de esclavos y Dios necesitaba quitar la mentalidad de esclavos, el corazón de esclavos de ellos. Y es por eso que a veces nosotros no podemos entender por qué hay momentos en que nosotros decimos, Dios, estamos caminando contigo, pero hemos pasado por momentos difíciles. Pero yo sé que nosotros podemos decir, hemos caminado por momentos difíciles, pero hemos experimentado, Señor, que tú estás con nosotros. Ellos estaban pasando por esto y miramos que casi desde el comienzo los hijos de Israel manifestaron un espíritu de descontento. El esclavo tiene un espíritu de descontento. El esclavo siempre, como miraremos en todo el transcurso de esta escritura, miraremos diferentes aspectos que muestran cuando una persona es esclava. Y ellos tenían ese espíritu de descontento, ese temor, esa incredulidad, a pesar de lo que vieron, a pesar de que vieron que Dios los sacó con mano poderosa y que ya estaban caminando hacia la libertad y que vieron el Shekinah de Dios, ellos seguían mirando como esclavos, con deseos de regresar. No podían, la esclavitud no les dejó ver a Dios, no les dejó ver la obra magnífica de Dios, cómo Dios los había sacado con esa mano poderosa. Se dejaron llevar por las circunstancias y, mis amados, reflexionemos un poco sobre esto. Y es que era verdad que ellos tenían adelante el mar rojo y que detrás venían los enemigos y que ellos estaban viendo que realmente no tenían salida.
ellos estaban tan ocupados mirando adelante y atrás que se habían olvidado de mirar arriba. Arriba donde la gloria de Dios estaba presente, en aquella nube, en el día y en aquel fuego, en aquella columna de fuego en la noche. Ellos olvidaron que por encima de aquellos caminos cerrados estaba Dios. Ellos se olvidaron que Dios les había provisto les había provisto de la oportunidad de salir de aquella esclavitud, y apenas salieron y se enfrentaron al peligro, quisieron regresar. Hay cosas que tenemos que aprender en nuestra fe, y es que Dios nos lleva a mirar siempre arriba en los momentos difíciles de nuestra vida, a no dejarnos llevar de las circunstancias, a no dejarnos llevar de un espíritu de descontento, a no dejarnos llevar del temor y a mirar siempre arriba. Arriba de Dios no vive nadie y arriba de Dios no hay nada. Por encima de Dios no hay nada y no hay nadie. Desgraciadamente la reacción de los israelitas fue esta y seguirá siendo en todo el resto de esta historia, porque los israelitas tuvieron ese espíritu en toda su salida, en toda su trayectoria con Dios. Ellos no cambiaron de actitud. Y miramos cómo la actitud de ellos se va agravando momento tras momento. Ellos salen, se quejan de Moisés, prácticamente lo emplazan delante de Dios. Después los vemos aquí con ese temor y queriendo retroceder. Después los vemos con ese espíritu de descontento. Y eso es lo que vamos a ver en toda esta escritura. Ellos no tenían realmente confianza en Dios. Y es sorprendente que ellos mirando todo lo que Dios había hecho y mirando cómo de verdad en todas las áreas de la vida Dios se hace presente en nuestra vida, a nosotros se nos olvida. Estamos en algunos momentos tan llenos de desconfianza y de temor, al igual que el pueblo de Israel. Nosotros meditemos como en un tiempo de estos, porque yo ayer le dije a mi marido, me siento como triste y me tengo que ir a orar. Porque las noticias que hoy estamos escuchando son demasiado tristes. Porque lo que hoy estamos viendo que está aconteciendo es demasiado triste. Y para cualquiera que tenga sensibilidad en el corazón, lo que hoy está pasando duele. Y yo le dije, Señor, necesito realmente sentir tu presencia y que me lleves, Dios mío, a mirar las cosas en este momento de una manera diferente. Y es hermoso saber que después de un tiempo de oración y de no quedarnos viendo con nuestros ojos físicos, Dios nos llegue a dar la oportunidad de ver con nuestros ojos espirituales. La declaración, en la tercera parte encontramos la declaración del profeta de que el pueblo de Israel mire a Dios. Y en Éxodo 14, 13 al 14, Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes,
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque recuerden que ya ellos ya se habían quejado y habían dicho que era mejor haber regresado, que ellos le habían dicho a Moisés, esto era mentira, ellos habían pedido la libertad y ahora el miedo los tenía presos y ellos estaban diciendo, era mejor habernos quedado allá en la esclavitud que haber venido hasta acá. Y Moisés encontramos un hombre con una fe muy paciente. Y es que la fe de este hombre es una fe muy evidente. Es una fe que tiene que ver con su carácter, con el fruto del Espíritu. En él hay gozo, en él hay paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Esa es la fe que caracteriza a este personaje de la Escritura y que es tan evidente, porque cualquier líder se hubiera salido de la ropa al iniciar con este pueblo, porque este pueblo nunca, ni de principio a fin, llegó a ser fácil para que Moisés lo guiara. Él los motiva y les dice que no teman, que estén firmes y que ellos van a ver la salvación. Y miren lo importante que él no les está diciendo, vengan y hagan esto para que sean salvos. Él les está diciendo simplemente, ustedes crean, acepten lo que Dios les va a dar, porque es que la fe es eso, creer y aceptar. El Señor no está diciendo que vamos y combatamos, no. Él está diciendo, inicialmente, hijo, cree y acepta lo que yo te voy a dar. Pero es que nosotros venimos con el dicho popular que dice que tan bueno y tanto no dan, y que qué es lo que nosotros tenemos que poner. Hay gente que yo recuerdo que un día nos íbamos a sentar con un amigo de mi marido, y el amigo de mi marido le empezó a hablar del Señor porque él estaba metido como en drogadicción. Y le dijo, mira, ¿tú por qué no pones tu corazón en Dios para salir de todo esto? Y le dijo, hermano, ¿y usted qué quiere de mí? Le dijo, ¿yo qué quiero de usted si usted está llevado? Más que su bienestar. Y realmente es que a veces esta esclavitud nos hace ver de verdad las cosas, que no nos permite ver que hay personas a nuestro alrededor que nos quieren realmente ayudar y vemos como si esas personas no las vemos a veces ni siquiera con agrado. Él dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y él les está declarando, ya no van a haber enemigos. Y es que cuando Dios va a enterrar a nuestros enemigos, esos enemigos del pasado, esas cosas que nos afectaban, parece que es el momento más fuerte de vivencia espiritual para nosotros, pero es porque está próximo a darse una victoria. Si ustedes miran, antes de que salga la plena luz del día, es el momento en que más oscuro está. Y Moisés dice, Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Y él les está diciendo, ¿de qué se atormentan si el Shekinah de Dios está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Está Dios. No se preocupen, no teman, esperen y ustedes van a ver. Esperen, estén quietos y estén atentos como Dios lo va a hacer. Pero nosotros queremos hacer para ver. A veces queremos hacer muchas cosas, pero a veces Dios simplemente quiere que nosotros veamos su actuar.
Reflexionemos si no nos hemos encontrado alguna vez en una situación similar en la cual parecía que no tuviéramos escape. Si en algunos momentos nosotros no nos hemos encontrado en una situación similar donde parece que la situación sea que realmente no tiene remedio. Y recordemos que cuando nosotros clamamos a Dios, Él siempre llegará a tiempo. Tal vez no en el tiempo en que yo quiero, porque a veces si Él llegara antes de tiempo, lo que es antes es un abortivo, y si llegara después habría una pérdida. Pero Dios siempre llega a tiempo. Aunque no lo parezca, aunque pensemos que ya hemos llegado al límite y que ya no hay ninguna solución. Yo recuerdo mi pasado y recuerdo momentos tan difíciles que nosotros vivimos cuando estábamos niñas y cuando estábamos jóvenes, y de verdad me dan ganas de llorar. Porque yo digo, ¿quién pudo haber sido sino tú el que estuviste presente en nuestra vida? Y nunca lo voy a olvidar, porque eso siempre me lleva a recordar que si Dios estuvo presente cuando yo no le había entregado mi vida, cuánto más ahora que hemos entregado nuestra vida al Señor. Él nunca está ausente, porque recuerden que Él quiso estar de día y de noche con ellos. Y no es que no los oyera quejarse. Qué paciencia la de Dios y qué paciencia la de Moisés. En el Salmo 107:6 dice: entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los liberó de todas sus aflicciones. Y qué hermosura poder nosotros decir que clamamos al Señor en la angustia y que Él nos libra de todas nuestras aflicciones. Y recordemos lo que David dijo: clamé al Señor y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo y alabanza para nuestro Dios. Y miren el derrotero que Dios usa para cualquiera de sus hijos. Todos hemos clamado al Señor en momentos de desesperación y el Señor nos oye, nos levanta, pone nuestros pies sobre peña, porque la peña simboliza el estar parado en un lugar firme, y solo estamos firmes cuando ya estamos en Dios. Pero luego vivimos un proceso y es donde Dios endereza nuestros pasos. Ya no podremos caminar torcidos, ya no podremos caminar de la manera en que nosotros estábamos acostumbrados a caminar. Él va a enderezar nuestros pasos. Luego va a poner en nuestra boca cántico. Cuando hay un cántico y alabanza para Él, es cuando hay ya un pleno reconocimiento de la soberanía de Dios y del poder de Dios. Un cántico nuevo y alabanza para nuestro Dios. Moisés demostró su gran fe en el poder redentor de Dios. Y yo sé que en la Biblia el título es la fe de los israelitas, pero yo no la veo por ninguna parte. Para mí fue el amor de Dios, la paciencia de Dios, la que sacó a los israelitas de Egipto, y la fe y el amor de un hombre, siervo de Dios como Moisés, que perseveró con un pueblo rebelde y contumaz. Ellos salieron, pero si hubiera sido por ellos, ellos nunca hubieran salido de la esclavitud. Fue un proceso demasiado doloroso para Moisés. Y pienso que para el Señor también. Porque este pueblo no fue un pueblo de fe.
Moisés fue adelante a pesar de que muchas cosas él no podía comprenderlas, pero de eso se trata la fe, porque la fe no nos da a entender todo al tiempo. Si todo lo pudiéramos entender, ya dejaría de ser fe. Abraham no pudo comprender cómo obraría el poder de Dios después de todo eso, y lo miramos ya aquí terminando. Él le dice a Israel que estuvieran firmes y que vieran lo que Dios haría por ellos. Ellos solo tenían que aceptar, que esperar y que creer. ¿Qué tenemos hoy nosotros que hacer? Aceptar, esperar en Dios y creer en Él. Pero luego Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que avancen y que vayan en contra de las aguas. O sea, sigan caminando, así sea que ustedes piensen que están en contra. Sigan caminando, así esto les esté siendo contrario. Ustedes recordemos que es que nadar en contra de las aguas y mirar qué aguas vienen y que sigamos caminando a pesar de que son fuertes, esto nos da la simbología de resistir los tiempos de tormenta y los tiempos de aflicción. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra y mi justicia. Y en Filipenses dice que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración y ruego y con acción de gracias. Moisés es exhortado por Dios a ejercer su autoridad, y aquí entonces en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Aquí encontramos otro aspecto y es la división ya de las aguas, y Moisés se encuentra como ahí, como sin saber qué hacer. Y el Señor exhorta a Moisés a que tome la autoridad que Él le ha dado y las herramientas que Él ha puesto en su mano. Y esto nos muestra que realmente cuando Dios nos llama, Dios no nos deja desprovistos. Cuando Dios nos llama, Dios nos habilita, Dios nos unge y nos capacita para la obra. Él no nos va a llamar a dar una responsabilidad sin autoridad. Y esto es lo que Él le dice a Moisés. Y lo exhorta. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende, porque a él como que se le olvidó también en medio de toda la confusión y de la tristeza de aquel pueblo lleno de miedo. Él ya no supo qué hacer y se encontró también clamando a Dios, y Él le había dado una vara, símbolo de que cuando Él alzara su brazo, la gente sabría que era el brazo de Dios el que se había extendido a través de Moisés. Y cuando Él extiende la vara, literalmente aquellas aguas se abren y el pueblo de Israel empieza a cruzar. Y aquí están la partición de las aguas, y en los versículos siguientes dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y miramos cómo Dios cambia la posición de la nube cuando el pueblo, cuando Egipto y el ejército vienen detrás de ellos. Hay una posición que cambia en la presencia del Señor, y es que Él ya no va adelante, sino que se pone detrás de ellos. Y detrás es porque Dios siempre está protegiendo a su pueblo. El que va detrás va guardándole la espalda al pueblo. Él se pone detrás porque si
esto les daba un mensaje a los egipcios. La nube del Señor llegó a ser algo bueno para Israel. Era la misma presencia del Señor, pero era una nube oscura que oscurecía, que le quitaba la vista a los israelitas. Yo estaba pensando que Dios siempre está poniéndose en medio de nosotros y de nuestros enemigos. Si alguien nos quiere tocar a nosotros, tendría que tocar a Dios. ¿Y a Dios quién lo toca? Es su protección la que nosotros vemos aquí en vivo y en directo. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios es nuestra defensa. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era oscuridad para los egipcios, y era esa cobertura del sol y de aquel calor para los israelitas. Se dividen las aguas, Moisés se extiende, las aguas se dividen, y ahí sí aquel pueblo entra gozoso por aquellas aguas. ¿Cuántas señales no habían puesto Dios frente a sus ojos? Y en esta ellos ya pasan felices, pero encontramos en el versículo 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Era una multitud como de 2,000 personas marchando en líneas de a 10, porque Moisés era un hombre, esos hombres de Dios eran organizados. Esto no era una multitud corriendo, como ahorita que nos dice, sálvese el que pueda, y van unos por encima de otros. Era algo muy organizado. Y encontramos en la última parte el cierre del mar otra vez, y dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Dígame, ¿qué hizo? ¿Qué mérito hizo este pueblo para que Dios lo salvara? Nada. Solo tenían que creer y solo tenían que esperar. No creyeron y por poco se devuelven. Pero miren la misericordia y el amor de Dios. Es Dios quien actúa, quien literalmente hay un momento en que entierra a nuestros enemigos, esos verdugos de nuestra vida que puede que no sean enemigos físicos como Faraón y como su ejército, pero son todos aquellos lastres del pasado que traemos que decimos, pero ¿cuándo van a desaparecer de mi vida? Aquellas cosas que nos causan terror. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y encontramos por último la destrucción de los enemigos. Y para terminar, nosotros reflexionemos en todo esto en nuestra vida. Esto nos está mostrando que realmente las luchas para nuestra vida espiritual y para salir de nuestro Egipto son reales. Que hay momentos muy difíciles,
que a veces pasamos por momentos difíciles en que pensamos que realmente las personas que viven una adicción dicen otra vez lo volví a hacer. O las personas que están viviendo diferentes aflicciones, de pronto vienen de un pasado de mucha escasez, de un pasado de mucha enfermedad, de un pasado de mucha soledad. Y cuando venimos al Señor realmente parece que esas cosas no nos quisieran soltar. Y que hubieran algunos intentos para salir y que no pudiéramos. Hay cosas que nosotros no debemos de hacer y es lo que los israelitas hicieron. Y es caer en desesperanza y es de querer devolvernos. Hay cosas que no debemos de hacer. Y es querer retroceder. Hay que avanzar. Porque adelante está la promesa. Atrás solo la perdición. Por eso el Señor dice, cualquiera pues que poniendo su mano en el arado mira atrás, no es digno de mí. Atrás hay muerte. Adelante está Dios y están sus promesas. Recuerden que Dios iba guiando a su pueblo, que no se apartó de él ni de día ni de noche. Él no se ha apartado ni de ustedes ni de mí. Y que lo único que necesitamos es creer y esperar que Dios peleará por nosotros y que la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas en todas las cosas que nosotros tal vez hemos padecido y estamos necesitando libertad. Al final vemos la alabanza de Moisés. Moisés empieza a cantarle a Dios. Y es que después de las victorias hay deseo de cantar, hay alegría y hay gozo. Y es evidente que Moisés canta. Yo los motivo a que vuelvan a leer esta escritura y la entiendan después de haber pasado por este recorrido y se dejen hablar a su vida personalmente después de este tiempo por esta parte de la escritura. Léanse el canto de Moisés, que fue supremamente hermoso y es bastante largo para que podamos culminar esta noche, esta parte de la escritura. Los israelitas acaban de salir de Egipto, donde por años estuvieron cautivos. El Señor hace lo mismo por nosotros. El Señor nos liberta de la esclavitud del pecado, nos salva y nos pone en libertad. No decaigamos, no deseemos retroceder. No caigamos en tristeza. No miremos adelante, que las puertas están cerradas y si miramos atrás vienen los enemigos. Miremos siempre hacia arriba, animémonos, no temamos, porque Dios nos mostrará su gloria. Porque Dios nos mostrará que realmente Él es el que pelea por nosotros y por nuestra causa. Padre Santo, en esta noche, Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, porque tu palabra nos alienta y nos fortalece en tiempos, Señor, tan difíciles como los que hoy estamos viviendo. En tiempos donde parece, Señor, que los faraones se levantan uno y otra vez. El faraón de esta enfermedad, de esta pandemia. Los faraones que amenazan nuestra sociedad con enseñorearse de nosotros.
y de la población, Señor, para traer cosas que tememos, Señor, a veces que acontezcan y que han acontecido en otras naciones. Queremos mirar hacia ti, Señor, y no poner en duda, Padre, que la salvación está sobre nosotros, Señor, y que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo al frente. Y que si miramos atrás vamos a sentir temor, Señor, porque atrás tampoco está bueno. Pero si miramos arriba, podremos cada día reconocer que por encima de ti no hay nada y no hay nadie, Señor. Y saber, Padre Santo, que a través de esta palabra hemos aprendido, Señor, que salir en libertad no es tan fácil. Que tú harás de nosotros hombres y mujeres, Señor, que sepamos mirar tu gloria a pesar de nuestras luchas. Sabes, Señor, que tú eres el que libras nuestras batallas. Señor, yo te doy muchas gracias por animar nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú no duermes. Porque para ti no hay día ni hay noche, Señor. Porque estás 24 horas con nosotros vigilando. Porque lo que es con nosotros, Señor, es contigo. Porque realmente cuando tu presencia se traspuso hacia atrás de ellos para guardarlos, tú estabas dándonos una información. Y es que lo que es con un hijo es con el Padre. Tú te pones, Señor, para guardar a tus hijos. Tú nos guardas, nos proteges. Y en medio de los desiertos y en las sequías has prometido saciar nuestra alma. Y que seamos como un huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos escuchando este tema, Señor, podamos salir reconfortados, Señor, aliviados con esta palabra. Podamos saber, Señor, que no importa lo que hoy estemos viendo, tú estás en control y tú nos darás la victoria. Porque aquellos enemigos que hoy vemos frente a nosotros nunca más, habrá un momento en que nunca más para siempre los veremos. Habrá un momento, Señor, en que tú confundirás los ejércitos enemigos. Y esas mismas aguas, Señor, que plantearon para ellos, Señor, la libertad, esas mismas aguas que plantearon una promesa de una nueva vida, esas mismas aguas, Señor, serán la muerte de nuestros enemigos. Esas aguas que significan tu palabra. Y aquellas aguas, Señor, bautismales que han significado para nosotros el iniciar de nuevo contigo, Señor. Gracias porque acontece una cosa al mismo tiempo. Un pueblo sale a la libertad y un opresor muere en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.